Medio de ellos. Ese texto usted lo puede encontrar en varias porciones bíblicas en el curso de la palabra del Señor, en el curso de la Biblia. Antes que nada, quiero, mis amados hermanos, hacer una serie de precisiones para que contextualicemos y nos demos cuenta el mundo, el tiempo y las situaciones por las cuales estamos pasando. Quiero primero que todo hacer claridad, aunque no leímos el texto, más adelante lo vamos a ver, hacer claridad de que el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, el capítulo 17, representa el sistema religioso apóstata del reino anticristiano. Ahí habla de la gran ramera. Entonces, en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, usted va a encontrar el pasaje donde se está refiriendo a la gran ramera y se está refiriendo, por ahí derecho, al sistema espiritual y religioso anticristiano. Eso en el capítulo 17. En el capítulo 18 ya va a hablar de la Gran Babilonia. A veces confundimos la Gran Babilonia con la Gran Ramera. La Gran Babilonia, lo que nos habla aquí la palabra del Señor es del poder político y económico también anticristiano. Fusionados esos, es decir, la Gran Ramera y la Gran Babilonia, fusionados esos, nos da como resultado el sistema gobernante en este mundo. ¿En cabeza de quién está? En cabeza del Imperio Romano. Ustedes saben, se les ha enseñado durante muchas oportunidades que el mundo siempre ha sido regido por imperios. Entonces, el primer imperio fue el imperio babilónico. El segundo imperio fue el imperio egipcio, luego viene el imperio asirio, luego viene el imperio neobabilónico, luego viene el imperio medo-persa, luego viene el imperio griego y aparece el imperio romano. Antes, como uno de los ejércitos más poderosos del mundo, sucumbió políticamente, pero surgió desde un sistema religioso, que eso es lo que rige el mundo hoy. Ninguna decisión en ningún gobierno se toma sin que antes se haya consultado, o por lo menos sin que se tenga presente que ese imperio hay que tenerlo contento y complacido con las decisiones que se toman en cada país. A veces decimos que cada gobierno es autónomo. Eso no es cierto. Hay un sistema que lo rige y ese sistema tiene varias plataformas a nivel internacional. Una de ellas son las Naciones Unidas. Otra de ellas es el Fondo Monetario Internacional. Otra de ellas es el Banco Mundial, entre otras. De ahí se derivan lo que es corporaciones como la Defensa Civil, como los Scouts, como la Cruz Roja, todas estas organizaciones que buscan hacerle bien a la humanidad, pero que están infiltradas por todo lo que es el sistema masónico que gobierna el mundo. Aquí no se da puntada sin dedal en este mundo sin que pase por el cerebro de estas personas. Hoy, la iglesia se está enfrentando a un sistema, yo creo que es más contundente que los demás imperios anteriores. Porque hubo imperios, en el caso del imperio neobabilónico, que se llevó cautivo a todo Judá, algunos de Benjamín, o mejor dicho, la tribu de Benjamín, algunos de Simeón, algunos de Leví, se fueron cautivos para Babilonia, se los llevaron. Ese imperio sucumbió, y sucumbió, la primera derrota la sufrió en cabeza de los medo-persas. Darío el Medo ha derrotado a todo el imperio babilónico
Y ese Darío tiene un hijo que se llama Ciro, y ese Ciro es usado por Dios para que después de 70 años de cautiverio del pueblo de Judá, el Señor ponga en el corazón de este hombre que sea un garante y que brinde todas las garantías también al pueblo de Judá para que regrese a Israel a reconstruir la muralla y a restaurar el templo que estaban destruidos. Si ha habido algunas situaciones que favorecen, no lo negamos, pero en esencia en sí, los imperios, todos han buscado la destrucción del pueblo de Dios. En este caso, hay dos pueblos en este momento. El pueblo de Israel es un pueblo de pacto, pero la iglesia del Señor es otro pueblo de pacto. Unidos, Israel y la iglesia es lo que conocemos como Sión, de la que nos habla el Señor Jesús, nos habla el Señor en su eterna palabra. Antes había sistemas de la forma de vivir, sistemas nómadas, y se la pasaban de un lugar a otro, iban conquistando, se iban a otros terrenos, pero llegó el momento de la vida sedentaria. Cuando llegue el momento de la vida sedentaria, van a aparecer personas que van a edificar ciudades. ¿Ustedes no notan un fenómeno que ya sea a causa de la inseguridad en los campos o a causa de la necesidad de empleo? Es decir, cualquier situación social que se esté viviendo, mucha gente se está viniendo a vivir a las ciudades y están abandonando el campo. Y por eso tenemos problemas con el plan de ordenamiento territorial en estas grandes urbes, porque la gente va llegando y creen que pueden seguir viviendo como viven en el campo y no someterse a las normas que establecen los planes de ordenamiento. Ustedes pueden ver cómo las periferias están llenas de personas, de familias, y ha habido inclusive muchas tragedias a causa de los fenómenos naturales como es el invierno, que se vienen al piso sus casas porque no han sido construidas con todas las normas. La gente entonces pone en riesgo su vida y algunos han fallecido. Además de eso, está anunciado por el Señor Jesús que va a haber hambres y con ellas se derivan las pestes. ¿Por qué? Porque si en las despensas de los países o en la despensa de los países que son los campos, la gente no trabaja la tierra, entonces no va a haber alimento en la ciudad. Y todo eso va a traer un caos al interior de las ciudades. Usted no oye decir que va a haber una marcha estudiantil en alguna de las veredas de nuestra ciudad. ¿A dónde se hacen las marchas estudiantiles? Acá. Esta semana, y no, aclaro, no voy a hacer eco a ningún acto terrorista, ni de desorden, ni de anarquía que se esté programando sobre este país. Y no solamente sobre este país, sino sobre todo América y en el mundo. Esta semana era muy curioso ver a Chile temblando por los desórdenes, por la anarquía. Antier, los camisas amarillas en Francia. Ustedes vieron cómo fue el embate contra Israel. Al menos en un solo día se lanzaron 150 cohetes contra Israel, algunos detectados por la Kipá de David o la cúpula, y algunos otros cayeron e hicieron daños y dejaron a algunos lesionados. Ustedes pueden ver cómo en cualquier momento aquí se suscita cualquier desorden y esto se vuelve un caos. Para esta semana se anuncia un tema de una marcha que no sabemos qué consecuencias pueda tener, y abro un paréntesis. Oremos, porque finalmente la recomendación del Señor a través de su profeta es que oremos por la paz de la ciudad, porque en la paz de la ciudad tendremos nosotros como iglesia la paz también. ¿Sabe dónde se ha manejado el último lugar donde se manejó con ideólogos, especialistas
en la maldad y en la perversidad de cómo desestabilizar los gobiernos en América Latina, en el foro de Sao Paulo. Busquen por la internet qué se trató en el foro de Sao Paulo. Además, los medios de comunicación están haciendo eco de todo lo que vaya en contra de Dios. Aquí ocurre un milagro en alguna iglesia y eso es motivo de burla, es motivo de acusaciones, es motivo de especulaciones por parte de los medios y de la gente, porque dicen que es que en las iglesias se está manipulando la conciencia de las gentes y algunos creyentes se lo están creyendo así. Pero vaya que un líder de una iglesia tenga una caída, que abuse de un niño, no estoy de acuerdo con eso. Líder, no estoy hablando de pastores, líderes, o que sea miembro de una iglesia, o que abuse de una niña. ¿Y sabe cómo salen a titular los medios de comunicación? El pastor de la iglesia tal cometió este vejamen contra un niño, contra una niña. La iglesia tiene que despertar y escuchar lo que Dios quiere decir, porque es precisamente en las ciudades donde todo esto se está tejiendo para levantar el puño contra Dios. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad es un núcleo, es una unificación anti-Dios, anticristiana, unificación de masas que se oponen a Dios, que se oponen a su palabra. Hombres y mujeres que se están levantando con propósitos claramente diabólicos. Aquí se nos están llenando los cuerpos legislativos, ya sea locales, regionales o nacionales, de personas especializadas en cómo sacar algún decreto. Entiéndase, en los municipios es acuerdo, en los departamentos es ordenanza y en los países son leyes. De cómo atajar el desarrollo libre del Evangelio, con un ingrediente adicional, y es que muchos pastores, como pasó en el reciente debate electoral en Colombia, se dedicaron más a hacer política que a predicar el Evangelio. Se soslayaron hacia la política y dejaron de lado lo que el Señor les había mandado hacer. Y esto tiene seguramente muy ofendido a Dios, porque la iglesia, en vez de ser luz en las ciudades, también algunos sectores de la iglesia están cayendo en ese nudo, en esa masa, en ese grupo compacto de hombres con propósitos diabólicos que se están uniendo para ver cómo dejan o logran que la iglesia no alumbre como nos mandó el Señor, llevando el Evangelio. Y usted me dice, pastor, entonces, ¿qué hacemos? Quiero precisar algo, y es que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, está en el mundo, pero no hace parte de él. Entonces usted me dirá, pastor, entonces, ¿cómo hacemos para vivir aquí? Hay algo muy importante que quiero que usted tenga en cuenta. Hay por lo menos 3 significados de la palabra mundo a la luz de las Sagradas Escrituras. Mundo, todo lo que es el universo, el cosmos. Mundo, la gente. ¿Ha oído usted decir cuando una persona tuvo una vergüenza pública y dice, y todo el mundo lo vio, refiriéndose a la gente? Pero también mundo es lo que el apóstol Pablo está denunciando, que es la agrupación de todos los gobiernos y de todas las entidades que están en este sistema. Todo esto está en manos del maligno. ¿Y cuándo quedó este sistema en manos del maligno? El día que Adán y Eva pecaron, hicieron a un lado a Dios y se hicieron amigos del enemigo.
Tú lo predicabas esta mañana. La tierra está llena de maldición. Entonces usted me dirá, pastor, ¿entonces qué hacemos? ¿Nos vamos para las montañas? ¿Nos aislamos? No podemos ser ermitaños. No podemos ser anacoretas. No podemos rendirnos como personas que tenemos que aislarnos, como los cuáqueros, o como alguna de esas denominaciones que creen que por aislarse entonces ya solucionaron el problema. El Señor Jesús, en una oración que todavía sigue teniendo eco, porque son oraciones que siguen teniendo eco, como esta, dice el Señor, dice el apóstol Juan en el capítulo 17 y versículo 15 al 17, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Algunos se dedicaron a tratar mal a la gente, a decir, no, en mi iglesia me prohibieron que me junte con la gente. Yo no saludo al vecino, yo paso por encima del compañero de trabajo. En el ámbito donde yo me mueva, no, cualquiera que no sea de mi denominación o de mi grupo religioso, yo no lo saludo. No es eso a lo que se refiere el Señor Jesús. No es eso tampoco a lo que se refiere el apóstol Santiago, cuando nos dice en su epístola en el capítulo 4 y versículos 1 y siguientes. Mire cómo dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Eso es lo que está obrando la gente sin fe. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera. Es decir, que se mezclan con este sistema. Hoy si el Señor no nos responde una oración, inmediatamente actuamos como la gente de afuera. Hoy ni siquiera oramos para pedirle algo al Señor. Ni siquiera sabemos discernir si es la voluntad de Él. Hoy queremos es que el Señor haga nuestra voluntad y nosotros no queremos someternos a su voluntad. Adulterar no es solamente acostarse con la mujer del prójimo. Adulterar es torcer todos los principios de Dios. Adulterar es dudar del poder de Dios. Adulterar es desobedecer a Dios. Entonces dice el apóstol Santiago advirtiéndonos a nosotros: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mire lo que dice el versículo 4. Yo quiero que usted centre la atención en el versículo 4. Oh gente adúltera, ¿no saben, es decir, algo que deberíamos saber, que la amistad con el mundo, es decir, proceder como el mundo está procediendo? Si no hay una respuesta de parte de un gobierno que es a las peticiones del pueblo, ¿cómo reacciona la gente? Con marchas, con desórdenes, con vociferaciones, con gritos, y todo lo quieren solucionar a la fuerza. Por eso, dice el Salmo 46, se tambalean los reinos, se agitan las naciones. Eso está ya anunciado por la palabra de Dios. En el Salmo 46 ya se nos había anunciado todo esto que estamos viviendo. Mire, se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Ya por lo menos ha caído uno y hay otros reinos en Latinoamérica
tambaleando. Pero luego el salmista nos llama a que dirijamos la mirada, el oído y prestemos atención al que está por encima de todos esos reinos. Y dice, y Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. ¿Con quién se derrumba la tierra? Con los reinos y con ellos la gente que está protestando. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Santiago aquí? No procedan como ellos, no actúen como ellos, no adulteren siguiendo sus costumbres, no sean gente sin fe, no actúen por la fuerza, no desafíen a Dios, no alcen su voz contra Dios, no alcen su puño contra Dios, no desafíen a Dios. El Señor por boca del profeta Isaías dice, ¿forzará alguno mi fortaleza, es decir, mi vivienda? Mejor le aconsejo que venga y hagamos las paces, dice en Isaías. La gente está desafiando a Dios y en algunos sectores de la iglesia también, creyendo que Dios es un ser limitado y Dios es eternamente santo, es soberano y todopoderoso y nadie que quiera medir pulso con Él le puede ganar. Entonces lo que se nos dice es que nuestra amistad con el mundo se debe romper en el momento en el que nos inciten a actuar como ellos, porque es que si nos volvemos enemigos del mundo, de la gente como tal, entonces ¿a quién vamos a evangelizar? ¿A quién vamos a ganar para Cristo? ¿A quién le vamos a enseñar la palabra? Volvamos al tema de las ciudades, que es donde hay una concentración de masas de hombres con poderes abiertamente diabólicos, desafiantes a Dios. Miren Génesis 11:4 como dice, luego dijeron, construyamos ¿qué? Ayúdenme ustedes, una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. He ahí la materialización de la nueva era, que ni es tan nueva, ni es tan era, y no era lo que era. ¿Por qué la nueva era ahí está reflejada? Porque en el momento en el que está el imperio babilónico gobernando el mundo, a lo único que se atrevieron a decir y actuar fue hacer una ciudad, pero en esa ciudad poner una torre, construir una torre que llegara hasta ¿dónde? Hasta el cielo. O sea, querían subir al cielo por sus propios medios. Además, querían hacerse ¿qué? Famosos. Hoy, todo aquel que profesa que está en contra de Dios, que niegue que Jesús vive para siempre y que quiera fama, tiene las puertas abiertas en el mundo. En cualquier trabajo. Hoy diga usted que es cristiano, diga que es seguidor fiel de Jesús, que atiende y obedece la palabra de Dios, y le aseguro que aquí puede haber un inferior a usted en capacidades, en inteligencia, en sabiduría, que diga todo lo contrario a lo que usted está diciendo y le dan el puesto a ese y a usted lo dejan sin nada. Pero como Dios no deja en vergüenza a los que le son fieles y no lo niegan, entonces Él abre puertas donde nosotros menos pensamos para que pasen los redimidos y así su pueblo no sufra vergüenza. Ahí nació la nueva era. Entonces, ¿cómo respondió el Señor desde el cielo? Versículo 8 y 9. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó ¿cómo? Babel, de Babilonia, por supuesto,
porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. ¿Sabe qué es dispersar? Si yo llego y disperso, puede que me queden algunos brumitos por aquí y no me queda bien, pero cuando el Señor dispersa no deja vestigio absolutamente de nada. Los acontecimientos recientes que hemos estado viviendo, mis amados hermanos, aquí se dice que hubo un acuerdo de paz. A mí me parece que eso está ahí como en veremos. El país todos los días como que se agita más. Hoy el humanismo sigue creciendo en Colombia. Hoy es delicada la situación con nuestros niños porque anteriormente nuestros niños eran formados en principios. Hoy el niño hay que dejarlo que diga lo que quiera. Y es escandaloso que ya haya niños que dicen que Dios no existe. Y no lo dicen porque se los están enseñando en los colegios, porque eso es lo que están enseñando, sino que ahora parece que un espíritu se ha apoderado de ellos para ponerlos en duda contra Dios. Además de eso, ¿qué va a pasar con las próximas generaciones en las universidades, en los colegios, si tenemos en cuenta que muchos de los profesores próximos son los que hoy están haciendo desorden en las calles? ¿Qué va a pasar? ¿A usted no les parece que hay un caos que se cierne sobre la tierra? Hoy a las iglesias se nos llama para todo tipo de foros. Hace poco estuvimos reunidos, este servidor y el pastor, llamados por el Ministerio del Interior. Ustedes saben que nosotros estamos regidos por el Ministerio del Interior a través de la Oficina de Cultos en Colombia. Hoy está en cabeza de una mujer que es cristiana, además gobernadora ad hoc del departamento del Quindío. Y nos estaban enseñando sobre todos los derechos a los cuales tenemos. Pero como era una convocatoria gubernamental, es decir, del gobierno, teníamos que ir a esa reunión y allí nos encontramos con todo tipo de iglesias y representantes de iglesias. Denominaciones que yo jamás en mi vida había oído que existían. ¿Los católicos qué? Iglesia Católica Antigua, Iglesia Católica, y todos con sus sotanas y sus cosas. Y me dio un poco de vergüenza cuando un hombre que tuvo cierta representación en la ciudad de Medellín y que es amigo nuestro, cristiano por demás, le escribió al pastor Junior. Dijo, tengo mucha rabia. Y el pastor le dice, ¿por qué tiene rabia? Porque los veo a ustedes en medio de toda esa gente. Nosotros no sabíamos, nosotros acudimos a una convocatoria oficial. ¿Por qué hago este comentario? Porque es que hoy se busca por todos los medios de cómo hacer que la iglesia confluya a todo tipo de foros para ver cómo fortalecemos el ecumenismo que sirve como plataforma al gobierno del anticristo. Ya entraron donde Benedicto XVI, el antecesor de Francisco. Entraron presbiterianos, entraron luteranos, entraron pentecostales. Ustedes pueden buscar ahí los videos en la internet, cómo todos desfilaron a darle la bienvenida a ese emperador. Y cuando llegó el emperador actual, entonces muchos pastores los oí decir, qué belleza, este hombre se inspira paz, este hombre se inspira comunión, este hombre se inspira amor, porque está llamando a todos los cristianos, dice a las iglesias separadas, a los hermanos apartados para que volvamos otra vez. Les voy a decir, hermanos, tengan muy presente esto. Esta iglesia no nació en Roma. La iglesia del Señor no nació en Roma. La iglesia del Señor nació en la cruz del Calvario, en Jerusalén, y con el tiempo se ha mantenido. Los que conservan la sana doctrina del Señor. Quienes se separaron
de la verdadera iglesia fueron los romanos, cuando en el siglo IV, en cabeza de Constantino el Grande, empezaron, él lo dijo muy claramente, lo dijo, pero ¿cómo es que Marco Aurelio, Marco Antonio, Nerón, Tiberio, todos ellos, mis antecesores, han atropellado a los cristianos y cada vez que los atropellan más crecen ellos, más abundan? Y dijo, ¿qué tan bobitos? En vez de perseguirlos, vamos a unirnos a ellos. Y empezó a llamar de las iglesias a personas que sirvieran en el imperio. Empezó a dar puestos, a llevar personas a que sirvieran en el imperio. ¿Sabe qué pasó? Un sector de la iglesia dijo, qué rico, por fin llegó uno que nos brinde todas las garantías para mantenernos. Y ahí nació lo que conocemos hoy como la religión oficial del Imperio Romano. Y ahí es donde la iglesia tiene que tener la visión, no esperar que el pastor les predique un mensaje como estos, sino pedirle al Señor que les revele y les muestre, les dé claridad, que les dé el segundo toque, como lo hizo con el invidente, cuando el invidente en el primer toque vio los hombres como árboles, pero en el segundo toque dice que él vio claramente y de lejos. Cuidado con esas maneras simuladas con las que te convocan a reuniones donde celebran aquelarres y resultar metido en el horno de fuego porque no tuviste discernimiento. Que es que viene fulano de tal, un hombre que representa algo muy importante en la farándula o en el gobierno y yo quiero estar cerca de él, dirán algunos, qué bueno darle la mano, cuidado. Ahí tienen un gallo tapado, como decimos por aquí. El Señor está hablando de que cada vez que nos hablen en esos idiomas pacíficos, si eso viene del mundo, no le prestemos atención, porque en Isaías, en el capítulo 48, versículo 22, dice, no hay paz para el malvado, dice el Señor. En el capítulo 57, versículo 21, dice, no hay paz para los malvados, dice mi Dios. Aquí no están proclamando que el problema es la alimentación, aunque tenemos problemas de alimentación. Aquí no están proclamando que el problema es la salud. Antes, al contrario, la salud todos los días se deteriora en nuestro país. Aquí de lo que se está hablando es de paz y seguridad. Y el apóstol Pablo ya nos dijo en el capítulo 5, versículo 3 de la primera epístola a los tesalonicenses, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Ahí no dice el apóstol Pablo que estarán diciendo, tenemos problemas con la salud en nuestro país, tenemos problemas con la alimentación en nuestro país, tenemos problemas de otro tipo, tenemos problemas, están diciendo, de paz y de seguridad. Eso es lo que la gente está reclamando, eso es lo que le quiere dar. Y el Señor está diciendo por pluma del apóstol Pablo que cuando estén hablando ese idioma vendrá la destrucción. ¿Por qué les decimos a ustedes salgan de allí? Es decir, no ocupen, cuídense del lugar donde les están invitando que vayan. Y no practiquen tampoco lo que se está practicando en el mundo, por mucho que se nos diga que es de parte de Dios. Cuidado, porque hay una realidad. Uno, la realidad. Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 y 2. Vea pues, vamos a hablar del poder económico y político anticristiano que es Babilonia. Después de esto, dice el apóstol Juan, escritor del Apocalipsis, vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz, ha caído. Cuidado, porque si usted se apaga, se va a caer también allá. Ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido, es decir, ha caído el poder económico y político anticristiano. Eso es lo que está diciendo ahí. Ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno
un nido de toda ave impura y detestable. ¿Qué es Babilonia? Un nido, una morada, una guarida de todo espíritu maligno, de toda ave impura, de todo lo que es detestable en la presencia del Señor. Eso es. Pastor, es que quede rico. Yo voy a misa cuando no puedo ir al culto, porque es que allá también cantan parecido. Y hasta predican parecido. Y hay danzas parecidas a la iglesia. Por eso cuando yo no tengo la oportunidad de ir a la iglesia suya, voy a la iglesia de la parroquia. Es que todo es como tan parecido. Cuidado, cuidado. Porque recuerden que cuando Aarón y Moisés hicieron que de la vara apareciera una serpiente, los magos del faraón hicieron lo mismo, parecido. Pero ¿sabe qué pasó? La serpiente de Moisés se tragó la vara de Janes y de Jambres, que eran los hechiceros mayores del faraón. Y cualquier cosa que hacía Moisés y Aarón, ellos hacían lo mismo. Pero cuando se trató de que aparecieran animalitos tan odiosos por algunas mamás y por los niños, ¿recuerdan que las niñas, algunas las ponen calvas y a otras les amarran bien el pelo? No fueron capaces de crear ni siquiera un piojo los hechiceros del faraón. Parecido, sí. Igual no, porque Dios no comparte su poder con absolutamente nadie. Amén. Amén. Esa es la realidad. ¿Qué es el imperio babilónico? Es el poder político y económico anticristiano. Hoy no nos sueltan a nosotros los cristianos un solo peso en ningún banco si decimos que vamos a pagar un programa radial, televisivo o una campaña evangelística con el préstamo que nos van a dar. Pero si ustedes se dan cuenta, por estos días hay una avalancha de los bancos están enloquecidos porque han captado demasiado dinero, pero no hay a quien ponérselo en las manos. Y hoy aún a personas desempleadas les han desembolsado dinero. Yo no sé qué va a pasar, yo sí sé qué va a pasar. La palabra del Señor sí sabe qué va a pasar con el sistema económico. Pero diga usted que va a prestar para edificar un templo y no le prestan, o para alguna actividad espiritual. La contaminación, 2. Porque todas las naciones, es decir, todos los gobiernos, han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra, entiéndase los gobernantes, cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. No habla aquí de la industria, no habla aquí del sector bancario, habla aquí del comercio. Porque según nos lo dice la misma palabra del Señor, es el comercio el que va a servir como plataforma para que el anticristo pueda tener el control sobre toda la humanidad. Porque si alguien no tiene la marca de la bestia 666, ni podrá comprar, ni podrá vender. No esperen tampoco que el sistema va a poner el 666 en la mano derecha o en la frente. Para eso tenemos el código de barras y algunos, ya en Inglaterra, hay personas que parecen vallas humanas porque se lo están haciendo en la frente, pero eso no es algo visible. El asunto aquí es el número. ¿Por qué?
Anteriormente teníamos número, los hombres, por ejemplo, libreta militar, seguridad social, otro número, cédula de ciudadanía, era otro número. Si era el carnet en la empresa, otro número. Hoy a todos se nos identifica con... Ustedes pueden ver ahí que hay unas barras. Hay barras que no tienen el código. Eso tiene pues el número del país, el número de la empresa, etcétera. Pero hay 3 barritas que no tienen número. ¿La pueden ver ahí? Eso está asignado al sistema. Son números exclusivos e invisibles por el sistema y por la gente. Ahí está. Digamos que hoy a la gente ya no la llaman por el nombre, sino por el número. Llame usted a su operador telefónico que no le está cumpliendo con lo que le ofreció cuando le vendió el plan. Y lo primero que le piden es, deme su cédula. Es que yo soy fulano de tal, deme su cédula. Y con ese número lo identifican, y en cualquier ámbito. Porque todas, no dice algunas, todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Usted puede ver cómo hay países como Cuba, como Rusia, que son los bastiones comunistas en el mundo. Sin embargo, cuando se trata de una visita estatal por parte del líder romano, ellos tienen las puertas abiertas y todas las garantías. En Turquía, en la otrora Asia Menor, usted puede ver cómo allí hay mayoría musulmana, sin embargo, allá va el emperador y lo reciben. Porque todas las naciones, sea de derecha, de izquierda, de centroizquierda, de centroderecha, de cualquier ideología política, todos, dice aquí, han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Ojo con los que dicen, no, es que para mí es lo mismo ir a misa que al culto. Cuidado. O se es frío o se es caliente, pero no tibio. Por eso Babilonia es conocida por su corrupción, por su lujuria, por su idolatría, pero además por su opresión contra el pueblo de Dios. Yo le invito para que lea, por asuntos de tiempo, lea todo el capítulo 47 del libro de Isaías. Léaselo. Y pídale al Señor que le revele, porque el pueblo se perdió fue porque le faltó conocimiento. El conocimiento no salva, pero sí nos aleja de la condenación. Por eso nos está diciendo el Señor, salgan de allí, porque como dice Pablo, esta escritura, por ejemplo, fue supeditada solamente a la unión de un hombre y una mujer cuando no son casados. Pero también nos está diciendo el Señor aquí, que si nos unimos con Babilonia, llamada hoy Roma, entonces vamos a ser igual a ella, porque dice, ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero va a llegar el día de la venganza, la venganza. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido. Apocalipsis 18, 6 al 8. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción. Porque en su corazón se jacta. Mire cómo habla. Estoy sentada como reina, no soy viuda, ni sufriré jamás. Por eso en un solo día le sobrevendrán sus plagas. Vamos a ver cuáles plagas. Pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. A Él la gloria. ¿Quién es el juez natural de Babilonia? Dios.
Nadie en este mundo se atreve a levantarse contra Roma, nadie. En Ezequiel 25:17 dice el Señor: mi venganza contra ellos será terrible, los castigaré con mi ira, y cuando ejecute mi venganza sabrán que yo soy el Señor. En Nahum capítulo 1 versículo 2 dice: el Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. Versículo 3: el Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo, camina en el huracán y en la tormenta, las nubes son el polvo de sus pies. Y otra versión dice que Él no toma venganza 2 veces de sus enemigos. En Jeremías 50:15 dice: griten en torno de ella, Babilonia se rinde, cayeron sus torres, se derrumbaron sus muros, esta es la venganza del Señor, vénganse de ella, páguenle con la misma moneda. En Jeremías 50:29 dice: recluten contra Babilonia a los arqueros, a todos los que tensan el arco, acampen a su alrededor y que no escape ninguno, retribúyanle según sus obras, páguenle con la misma moneda, porque ella ha desafiado al Señor, al Santo de Israel. En Isaías 21:9 dice: ahí viene un hombre en un carro de combate tirado por caballos, y este es su mensaje: ha caído Babilonia, todas las imágenes de sus dioses han rodado por el suelo. Y en el libro de Esdras hay una sentencia histórica que concluye con lo que le va a pasar a los que destruyeron el templo del Señor en el año 70 después de Cristo. Vespasiano, el emperador de turno, iba a sofocar una sublevación en Judá contra el Imperio Romano. Yendo hacia Judá, a lo que hoy es Israel, se apareció otro foco de sublevación en la región de Dacia. Dacia es lo que hoy conocemos como Rumania y sus alrededores. Entonces tuvo que desviar su camino con su ejército para ir a sofocar esa sublevación allí, y mandó a su hijo Tito para que sofocara la sublevación en Jerusalén. Allí tomó acciones, y una de esas acciones fue destruir el templo de Jerusalén. Hoy lo único que tenemos del templo de Israel, del templo en Jerusalén, es un símbolo, solamente un símbolo, que es el muro occidental conocido como el muro de las lamentaciones. Es lo único que quedó del templo. ¿Y sabe cuál fue la sentencia de un rey antiguo? En el libro de Esdras dice que el Dios que decidió habitar en Jerusalén derribe a cualquier rey o nación que intente modificar este decreto o destruir ese templo de Dios. Yo, Darío, promulgo este decreto, publíquese y cúmplase al pie de la letra. Darío escribió, Darío, un medo-persa o un iraní de hoy, en su momento movido por Dios, emite, y como emperador emitió este decreto que se va a cumplir con el tiempo, porque los que destruyeron el templo de Jerusalén fueron precisamente los romanos, que con sus hordas y su ejército poderoso salieron e hicieron esa masacre, no solamente de judíos, sino que los dejaron sin el símbolo nacional de adoración al único Dios verdadero, el templo. Entonces, ¿para qué perseguimos a Roma? ¿Para qué seguimos practicando sus costumbres? ¿Por qué estamos tan embelesados y tan hipnotizados con un sistema con el cual Dios está airado? Les pongo un ejemplo. Es como si hay una emergencia y hay un lugar, para poner un ejemplo solamente, el estadio. Y a usted le dice, hay una emergencia en Medellín,
Busque un lugar de refugio. Usted va a pegar con su familia a un lugar donde quepan masas de personas. Se va para el estadio y resulta que allá oye la noticia y le dicen, es que aquí es donde está el foco de lo que viene como destrucción para Medellín. ¿Usted qué dice? Me metí a la boca del lobo. Cuatro, el lamento. Capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 9. Vamos a leer varios versículos allí. Usted me va a ayudar con lo que está en rojo. ¿Estamos listos para que me ayude? Aliste pues garganta, aliste voz, porque es mucho lo que tenemos que hablar en esta mañana. Yo lo voy a decir aquí. ¿Estamos transmitiendo? No hay transmisión, ok. Entonces yo voy a dejar que ustedes lo digan. ¿Pero estamos grabando? Ok, entonces yo lo digo aquí en voz baja para que quede grabado en el mensaje. Cuando que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo, vean el humo del fuego que la consume y por ella, aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia, o sea, la dejarán sola y gritarán: ciudad poderosa, porque ha llegado tu juicio. Sigan. Por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías, artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de maderas de cedro, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especias aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes y vendidos como esclavos. Y dirán: el fruto que con toda el alma codiciabas, todas tus cosas suntuosas y espléndidas, y que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ella, se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo. ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad vestida de lino fino, de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, porque ha quedado destruida toda tu riqueza, todos los de barco, los y todos los que se detendrán a lo lejos, al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán: ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de las flotas navieras! Ha quedado destruida. Alégrate. Bueno, sigan ustedes. Por lo que le ha sucedido. También ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque al juzgarla, ¿no se alegran por esto? Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo: serás con la misma violencia de la faz de la tierra. Volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque eran los magnates del mundo. Por eso estamos hablando de los ricos del sistema económico. Porque con tus hechicerías, porque en ti, oiga pues,
Oiga pues, ¿sangre de quién? ¿Qué más? Y de los que han sido asesinados en la tierra. Todo eso está guardadito. Los que mandaron matar pastores. Aquí se nos dijo por parte del Ministerio del Interior que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia ha llegado a más lugares del país que cualquier otra iglesia, pero han pagado un precio muy caro también. Es la iglesia que más pastores asesinados ha tenido. Eso nos lo dijeron hace 2 meses que fue la reunión, o mes y medio, algo así. Aquí tenemos casos, hermanos, y por eso no nos aflijamos, sino gocémonos, porque el que fue mártir, eso está presente en la presencia del Señor. Solamente les cuento un caso. En una cancha de un pueblo en el departamento del Chocó, llegaron grupos al margen de la ley. Buscaron al pastor de una iglesia. Lo sacaron delante de su congregación y delante de todo el pueblo, lo decapitaron y con su cabeza jugaron un partido de fútbol. Solamente un caso. Y por eso es que tenemos que derribar todo muro de división entre el cristianismo. Cuando a usted le digan es que tal iglesia o tal iglesia es la verdadera o tal denominación, no crean, el verdadero es Jesucristo. Y por eso nos duele cuando de cualquier denominación matan también, no solamente los hermanos, sino los pastores. Acaba de ocurrir en Tarazá, o por acá en esta región del Bajo Cauca. Y hay un grupo que están debajo del altar del Señor, clamándole día y noche, diciéndole, ¿hasta cuándo no te vengarás, Señor? Por eso el Señor nos está haciendo un llamado a la 5, la separación. Capítulo 18, versículos 4 en adelante, 4 y 5. Usted me va a ayudar otra vez, volvamos al ejercicio. Luego oí otra voz del cielo que decía, ¿para qué? De sus pecados ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias. En Jeremías 51, versículos 6, 7, 8 y 9, volvamos al ejercicio. Quien pueda, sálvese quien pueda, por causa de su iniquidad, porque ha llegado la hora de que el Señor tome venganza, Él le dará su merecido. En la mano del Señor, Babilonia, que embriagaba toda la tierra. Pero giman por ella, traigan bálsamo para su dolor, tal vez pueda ser curada. A Babilonia, pero y regrese cada uno a su país, porque llega su condena hasta los cielos, se eleva hasta las nubes. En 2 Corintios, retomamos la lectura inicial, capítulo 6, versículos 17 y 18. No toquen nada impuro y yo lo recibiré. Ojo, no es contra la gente, es contra el sistema. Cuidado con salir ahora a escupir a los... ¿Veo, sos católico? Psst. No, cuidado, no es el asunto contra la gente, es contra ese sistema. En el Salmo 15,
El salmista está hablando de quién subirá al monte del Señor y en el versículo 4, en su primera parte dice que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. En Isaías 14:22, volvemos al ejercicio. Yo me levantaré contra ellos, afirma el Señor Todopoderoso. Afirma el Señor Todopoderoso. Capítulo 48, versículo 20 en su primera parte. Pueblo mío, dice el Señor en Isaías 21:10, pueblo mío trillado como el trigo, ya te he anunciado lo que he oído de parte del Señor Todopoderoso, del Dios de Israel. Todo está dicho. Levántese, por favor. Vamos a pedirle perdón al Señor si hemos tenido alguna práctica, algún acercamiento. No sacrifique sus hijos a Roma. Viene una época de primeras comuniones. Nosotros acá hacemos la ceremonia de bendición. Cuidado con ir a entregar. No, es que mi niño me pidió, papá, yo quiero hacer la primera comunión porque quiero lucir el vestido, porque quiero que me hagan una fiesta, porque quiero que mucha gente venga, porque yo quiero ser el centro de atención de esa fiesta. Cuidado. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Pastores, que pobrecitos, los de la parroquia que no tienen dónde hacer, voy a destinar cierto fondo para allá. Cuidado. Lo que está es incentivando la propagación del poder desafiante a Dios.